Doctora, está apagado su micrófono. No se le escucha. Gracias, chiquillos. Yo hablando aquí como una Demóstenes y no me di cuenta que mi micrófono estaba bloqueado. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Bueno, doctor. me alegra mucho. Mil disculpas, ha pasado cosas involuntarias a lo que realmente se quería. Yo fui un ratito al campo, me atrasé en volver, me quedé sin batería y los jóvenes auxiliares me preguntaban porque tenían examen a las 17, todo un examen. Al final llegué, enchufé y ya está. Y aquí estamos, Dios mediante. Mil disculpas por el atraso. Bien, vamos, por favor, tengan la gentileza de tomar su guía. Vamos a hacerlo muy rápido. Me gustaría que me pregunten, por favor. De lo contrario, no va a ser productiva esta actividad, ¿ya? Vamos. Eh, el título de esta práctica es pH, ¿no? Fíjense cómo se escribe pH. P minúscula, H mayúscula. ¿Sí? Cuando usted tenga el título de doctor, la P es mayúscula y la H es minúscula. Eso no hay que olvidar. Cuando tenga título de doctorado, el pH se escribe así. Fíjense que la mayoría, cuando se le pregunta qué es pH, inmediatamente dice es el logaritmo negativo. No, no, pH es la cualidad. Fíjense, cualidad o característica. Eso es pH. De un sistema que es un vaso de naranja, un alimento, bueno, en este caso es el cuerpo humano. Y para funcionar como base o como ácido. ¿De qué depende? Ahí viene la palabra clave, por la concentración de protones. Por ello, ¿qué es la H? Protón, con su signo positivo. Su acrónimo, es decir, su abreviatura, significa potencial de hidrógeno. Cada vez que nosotros escuchamos pH, estamos diciendo potencial de hidrógeno. Dime, Noemí. Doctora, buenas tardes. ¿Está compartiendo pantalla o es que a mí nomás me sale negro? Ay, estoy compartiendo. Algo ha Es pasado. que yo no la veo o mi compañero la ve. Sí. Ahora. Sí, se ve. Se ve. Ah, ya. Ahora sí, gracias, doctora. Ya. Bueno, entonces, por favor, no olvidarse que es pH cualidad. Ahora, matemáticamente, esto es, se expresa de esta manera. P minúscula, logaritmo negativo, estos corchetes significan concentración. Este más debe estar aquí arriba, la concentración de protones. Si no se quiere escribir como negativo, se pone el logaritmo de la inversa. No es innecesario este 1. Logaritmo de la concentración de protones, matemáticamente. ¿Pero qué es? Una cualidad, una cualidad. Ahora, ¿qué importancia tiene en medicina? Eso es lo interesante, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar que cada compartimiento, cada habitación de nuestro cuerpo tiene un determinado pH o un determinado margen. Y entonces, fíjense, podemos ahí ver, ¿no? Contenido gástrico 0,8, lágrimas 7,5, semen 7,5, bilis 7,5. Y lo que ya sabemos de memoria, plasma sanguíneo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué la orina es de 5,5 a 6,5? ¿Por qué el interior de la vagina tiene 4,5? Es mucho más ácido. ¿Por qué? Porque en esas condiciones de acidez, aquí, condiciones de acidez, las bacterias no tienen su bioquímica funcionando perfectamente. Es decir, que las bacterias en un pH ácido no proliferan. Por ello que nuestras conservas tienen pH ácido. Imagínense si no, en las mujeres la vagina fuera neutra
estuviera lleno de bacterias. Esta es la explicación. Lo mismo que la saliva o las lágrimas, fíjense, 7,5 neutro, ¿no? El intestino 8, no hay que olvidar. El contenido gástrico 0,8. Ahora bien, otro detalle que no hay que olvidar es que cuando el pH es fisiológico, tal y como Dios lo ha creado, la velocidad de disociación, la velocidad de ionización de nuestras moléculas es la fisiológica. Cuando se altera el pH, se altera la velocidad de disociación. Y entonces esto llevaría como en círculo vicioso a que las moléculas se vayan disociando de manera anómala. ¿Tenemos una escala para medir el pH? Sí, su inventor lo tienen ahí. ¿Cómo se llama? Hopper, dijo, doctora. Sí, Sorensen. Este es un gran bioquímico que demostró que podía utilizarse esta escala del 0 al 14. Eso no hay que olvidarse, por favor. Del 0 al 14. Fíjense que el estómago está aquí antes de 1, ¿no? El contenido gástrico. Lo neutro es 7. Y alcalino de 7 para arriba. Esto muchas veces lleva a la confusión. Entonces, del 7 para abajo, ácido, y del 7 para arriba, básico. Hay que memorizar esto, ¿no? Pues miren, todo lo que son conservas, alimentos conservados, tienen pH ácido. Los medicamentos también, para que no proliferen las bacterias. Fíjense qué interesante que nuestro estómago, nuestra licuadora, tenga un pH ácido. ¿Por qué es ácido? Porque fíjense la cantidad de bacterias que ingresan con nuestros alimentos por la boca. Yo creo que podrían aniquilarnos las bacterias. Sin embargo, llegan a un cráter donde tienen tanta acidez y las bacterias no van a proliferar, excepto una bacteria que se llama... ¿Cuál es el nombre de la bacteria? Helicobacter pylori. Exactamente. Pregunta de examen. Helicobacter pylori se escribe la primera, la H con mayúscula y la P con minúscula, no se deben olvidar. El agua destilada tiene un pH de neutro, claro, y el amoníaco tiene un pH alcalino. ¿Con qué se mide el pH? ¿Qué es lo que tiene que saber usted? Porque en algún momento tiene que utilizar. Y lo que vamos a hacer en laboratorio. Papel de tornasol. Este es un papel filtro que viene ya desde fábrica, impregnado, sumergido en determinadas sustancias que cambian de color dependiendo del pH donde se encuentra. De fábrica tenemos, ¿no? Entonces, fíjense este papel azul. El papel de tornasol lo tenemos de dos tipos, azul y rojo. En medio ácido, el azul se convierte en rojo. Eso lo vamos a hacer mañana. Espero que haya pedido nuestro ayudante el material. Y a la inversa, el papel rojo en alcalino va al azul. Tenemos dos tipos de papeles, rojo y azul. El azul en pH ácido se vuelve rojo. Y el papel rojo en pH alcalino se torna en azul. Otro instrumento que tenemos es el papel universal. Uno es el tornasol, otro el universal. Fíjense que este universal, aquí miren arriba. Este solamente me dice ácido o alcalino, nada más. Pero el papel universal me dice tiene 3, o tiene 10, o tiene 3. Porque tiene una escala. Se usa este papel, ya no hay de rojo ni azul, solo es un papel. Y ese papel sumergido en las lágrimas del paciente, en el plasma del paciente o en la orina, entonces me va a dar 4, me da de ese color naranja. Yo tengo que comparar ese papel con esta escala. Y de esa manera digo, tiene tanto de pH. Ahora tenemos reactivos como la fenoxaleína.
En ácido, la fenolftaleína es incoloro, pero cuando se va añadiendo sustancias alcalinas o la sangre del paciente o la orina del paciente es alcalino, este reactivo se vuelve rojo. Y el anaranjado de metilo me va a dar azul. Como el año pasado y el anteaño pasado no teníamos estos reactivos en la casa y teníamos que hacer alguna práctica, entonces lo que hacíamos era utilizar una infusión de té. Y esto le ha pasado a usted. Cuando usted toma un sobrecito de té y sumerge en agua caliente, ¿de qué color se vuelve el agua? De color té, de color naranja, de color café suave, ¿sí o no? Sí. Pero si le añade ahí limón, eso se aclara y puede ser incoloro. ¿Se ha dado cuenta o no? Entonces, mañana si alguien puede llevar a la persona que le toque, si mañana puede llevar un limón y puede llevar un sobrecito de té, podemos hacer lo que hacíamos, porque claro, ustedes en su casa o los estudiantes en su casa no tenían estos reactivos para trabajar. El instrumento que utilizamos es el pHímetro. Este es, miren, muy sencillo, es muy simple. Los modelos anteriores eran muy complicados para utilizar. En este no tenemos nada más que enjuagar estos electrodos con agua destilada y sumergir en el líquido del paciente, en la sangre, en la orina, en el líquido cefalorraquídeo, y le damos enter y el aparato nos dirá en dígitos de qué pH se refiere. Esto es a base del sensor, esa es la palabra aquí. Este instrumento tiene sensor para poder determinar el pH. Otra vez aquí el pH tiene que ser minúscula, ¿no? Bien. ¿Cuál es nuestro procedimiento para mañana o el día que hagamos, ¿no? Nuestros tubos de ensayo, la pipeta Pasteur, el ácido acético o vinagre, ahí hay que anotar vinagre. Ayer estuvimos viendo ácidos grasos. Ya saben que este ácido acético, ¿cuántos carbonos tiene? Mendoza, Menacho. Tiene 2 carbonos. Tienen que repasar, por favor, ayer hemos estudiado. El ácido acético tiene 2 carbonos. El metanoico o ácido fórmico tiene 1 carbono. Hay que memorizar. Entonces es muy fácil de escribir, ¿no? CH3-COOH. Ese es el ácido acético. Ese es el vinagre, al recordarlo, por favor. Estos son los reactivos. 0,1 molar. Eso me está indicando de que tiene una concentración determinada. Moles por litro. Tiene la décima parte de 1 mol en 1 litro. A eso se llama 0,1 molar. Hemos avanzado el primer mes. Molaridad, molaridad. ¿Qué reactivos vamos a usar? Papel de tornasol universal. Y en la práctica, miren. Muestras. Podemos usar la té el tecito, el té que resulte de sumergir el sobrecito de té. Podemos tener orina y agua. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En un vaso de precipitado vamos a trasvasar agua destilada y vamos a llevar al aparato, al pHímetro, aquí. Y su lectura, vamos a anotarlo aquí, ¿no? Muestra. Entonces, esa muestra con el pHímetro, ¿cuánto me va a dar? Digamos que me dé 5. Con el papel universal, que me dé 4. Entonces el papel de tornasol rojo va a permanecer rojo y el papel de tornasol azul se va a volver rojo. ¿Sí? ¿Anotaron? O voy a repetir otra vez.
En esta muestra, les vamos a poner, para que sea más real, en esta muestra vamos a poner agua destilada. Con el papel de tornasol, el rojo va a seguir siendo rojo, si es agua, y el azul va a seguir siendo azul. Y el papel universal me dará 7, y el pHímetro me dará 7. Conclusión, el agua tiene pH neutro. Pero cambia la figura si en un vasito de precipitado ponemos, por ejemplo, vinagre o ácido acético. El papel de tornasol rojo me va a seguir dando rojo y el azul me va a dar rojo y este me puede dar 5 y este tal vez me puede dar 4,8. Entonces el vinagre tiene pH ácido y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer en laboratorio. ¿Hay alguna pregunta? Podemos trabajar también con la orina de alguna persona y si alguien lleva limón con jugo de limón, recuerden que el limón tiene el ácido cítrico, ¿sí? Que tiene 6 carbonos y tiene 3 carboxilos. Ahí están las abreviaturas. Conclusiones de la práctica. Entonces aquí usted anota que, por ejemplo, una de las conclusiones es que con el pHímetro se determina de forma más precisa el pH de cualquier sistema. Que el papel, otra conclusión, que el papel de tornasol, el papel universal, nos dan los valores de los sistemas, pero de manera aproximada. Y podrán ver algunas otras más. ¿Qué es pH? Al resolver su cuestionario. Ahora, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué o para qué se determina el pH en muestras de personas enfermas que acuden al hospital? ¿Por qué creen que se determina? Porque cuando el pH no es el fisiológico, la velocidad de disociación o de ionización de las diferentes moléculas se va a ver alterada. Fíjense cuántas veces ya he repetido y voy a poner en el examen y no me van a responder. Si se modifica el pH, las moléculas se disocian de manera anómala. Y entonces se modifica el pH. ¿Cuál es el método cuantitativo? El pHímetro y el papel universal. ¿Cuál es el valor del pH del agua a 37 grados? Recuerden que el agua es neutro, ¿no? El agua es neutro, 7. Pero a 37, ¿cuánto es? 7,35 a 7,45. Por eso que nuestra sangre tiene ese valor. Teóricamente nuestra sangre es de pH neutro. Pero como está a 37, está aumentado. El pH del agua a 0 grados centígrados es 7. Pero como en mi cuerpo está a 37, el pH neutro es 7,35 a 7,45. Se aumenta la temperatura si mi paciente está con fiebre. ¿Se modifica el pH? ¿Sí o no? Sí. Sí, se modifica, doctora. Muy bien. ¿Por qué? Porque el pH cambia diariamente debido a la fotosíntesis, doctora. ¿Pero acaso tú tienes fotosíntesis, querida? Doctora. Porque aumenta la velocidad de las disociaciones y va a haber liberación de más hidrogeniones. Exacto. ¿Por qué aumentaría? Porque el aumento de la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones. Esto es muy sencillo y hay que aprenderlo de memoria. Por ello que la mayoría de las reacciones químicas en laboratorio, no estoy hablando de bioquímica,
en laboratorio se calientan los tubos de ensayo. Porque de lo contrario, en un tubo de ensayo se pusieran el reactivo A y el reactivo B y tuviéramos que esperar horas para ver un cambio de color. Pero ¿qué es lo que hacemos? Los calentamos los tubos de ensayo. Entonces, esta es una ley de la química general, no de la bioquímica médica, de la química general. A medida que aumenta la temperatura de una reacción química, la velocidad de la reacción aumenta. Y eso está cuantificado. Por cada 10 grados centígrados que se aumenta la temperatura, se duplica la velocidad de una reacción. ¿Qué les parece? Esa es una ley de la química. Ahora bien, seguramente en su cabeza ustedes están pensando, ¿cuánto es la temperatura del cuerpo humano? 37. Entonces subiré a 47 grados centígrados y voy a funcionar el doble de Elizabeth. ¿Qué les parece? Eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tubos de ensayo. Nosotros no somos solamente ácido clorhídrico ni hidróxido de sodio. Esta es la gran diferencia. Por eso tuve el cuidado de decirles en un laboratorio de química, no de bioquímica, no del cuerpo humano. Esta es una ley de la química. Cada 10 grados centígrados se duplica la velocidad de las reacciones químicas. Y entonces la deducción lógica sería que bien que mi paciente en vez de 37 tenga 47. Y entonces va a aprender en la mitad del tiempo, va a cocinar, va a trabajar en la mitad del tiempo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque a diferencia de un laboratorio, nosotros tenemos enzimas, que son estructuras muy lábiles. Por ello no permitimos que nuestro paciente tenga, pues, más de 38 grados centígrados. Una vez que tengamos 37,8, 37,5, enseguida no tenemos cefalea, enseguida tenemos malestar, como una forma de advertirnos o nos va a dar sueño, con la finalidad de cuidar. Pueden buscar bibliografía. Vamos a ver esto de la ósmosis, otro capítulo sobre ello. Entonces, para mañana, por favor, a los que les toca, pues, van a llevar un limón, un saquito de té y un poquitín de leche. Un poquitín. Vamos a la ósmosis. Y el día martes también a los que les toque, claro. ¿Qué es la ósmosis? Ya lo habíamos visto en la teoría, por ello que de manera rápida indicamos que es un proceso. Pero fíjense, mediante el cual el agua, esta es una propiedad del agua, el agua se va a mover de un compartimiento de menor concentración a una de mayor. Fíjense que en la mayoría de los textos de las guías van a encontrar al revés. Esto quiero que razonen. Entonces veamos aquí. Yo tengo aquí imaginariamente este compartimiento y este otro. El de la izquierda tiene menos concentración, es decir, tiene menos soluto, tiene menos bolitas. ¿Qué tiene aquí? Agua, y al otro lado tiene agua con soluto. ¿Qué es ósmosis? El proceso mediante el cual el agua desde un compartimiento menos concentrado va al más concentrado, pero siempre a través de una membrana semipermeable. Esa es la condición. Entonces, deducimos, ¿para qué? ¿Para qué? Para igualar las concentraciones. Entonces, fíjense en este lado de la derecha, el paso de la derecha. Aquí yo tengo 3 veces el volumen de este. Aquí hay 1/3 y aquí hay 3/3. Y con seguridad se cuentan 2, 4, 6, 7.
Aquí va a haber 3 veces 7, 21. Está en mayor volumen, pero la concentración es la misma. ¿Ven? La ósmosis se da para igualar las concentraciones de los diferentes compartimientos. Ahora bien, esto tenemos que aceptarlo desde el punto de vista que en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos células con sus membranas semipermeables. Y todos sabemos que en la membrana semipermeable tenemos ductos, tenemos conductos, tenemos canales para el agua. Y el agua está en constante vigilia, en constante comprobación. Si se tiene la misma concentración, tanto intracelular como extracelular. Este fenómeno nos explica por qué cuando a un paciente se le administra agua con azúcar, cuando tiene diarrea, agua con azúcar. ¿Qué está pasando por el tubo digestivo? Mucha sacarosa. Entonces el agua desde adentro sale al tubo digestivo y la persona tiene más diarrea. Este es el gran principio por qué no se debe dar agua con azúcar ni tampoco solamente agua. ¿Cómo se aplica esto al cuerpo humano? Lo que acabo de indicar. Nosotros tenemos membranas semipermeables. Entonces el agua se mueve libremente al interior o al exterior de las células, dependiendo dónde está más concentrada la disolución. Cuando una persona, un paciente, pierde agua por fiebre, por vómitos, el espacio extracelular pierde agua, se llega a concentrar. Por lo tanto, el interior de la célula que tiene agua cede este líquido al espacio extracelular. Y entonces las células se quedan como chuños, se quedan sin agua. Y nosotros sabemos desde el primer día de clases que necesitamos agua para que puedan movilizarse las diferentes estructuras en el interior de la célula. Con esto nace el tema de presión osmótica. Acuérdense, ¿qué es presión? Fuerza. Fuerza. Es decir, que el movimiento del agua provoca fuerzas, presiones en su movimiento. Está calculado, y ya lo sabemos de memoria, que esta presión osmótica va a ser igual a 300 miliosmoles, 285 a 295 miliosmoles por mililitro. Bien, ¿cuáles son los efectos de esa presión osmótica? El agua, con todos los solutos que lleva en su seno, sobre todo el sodio, suma presiones, fuerzas. Eso se llama presión osmótica. Pero esa presión osmótica determina la tonicidad. Es un sinónimo, lo de tono. Por ello que cuando examinamos a un paciente, lo primero que vemos en su cuerpo es el tono muscular. Si la persona tiene buen tono muscular, camina bien erguido, se sienta bien en la silla, levanta la cabeza y te mira a los ojos. Pero si no tiene tono muscular, va a estar agachado en la silla. No va a poder levantar la cabeza. Entonces ahí tienes que sospechar. Hay problemas con su presión osmótica que está determinando que esta persona no tenga una posición ergonómica, no tiene una posición fisiológica. Entonces, cuando el espacio extracelular pierde agua, su tono no es normal. Entonces veamos qué es lo que pasa aquí.
cuando el plasma es y tiene un tono fisiológico, así lucen los glóbulos rojos. Pero cuando está hipertónico, está muy salado, los glóbulos rojos se quedan deshidratados. Y eso se llama plasmólisis. Hipotónico, cuando una persona, un paciente se administra suero sin necesidad y se le administra a gran velocidad, entonces vean que los glóbulos rojos se hinchan y pueden reventar. Entonces en la gráfica nosotros queremos aprovechar. ¿Para qué sirve la presión osmótica? ¿Para qué sirve la ósmosis? Uno, la ósmosis sirve para que tengamos de manera constante la concentración de nuestros diferentes líquidos o de nuestros líquidos en los diferentes compartimientos. Por ello estamos estudiando ósmosis. También para aceptar que gracias a la ósmosis la presión osmótica es constante, casi siempre permanece constante. Que gracias a la ósmosis mi tono muscular tiene que ser el apropiado a mi edad. Que cuando varía esta ósmosis, entonces variará la tonicidad. Ahora bien, otra de las grandes aplicaciones es el temor que debo de tener cada vez que voy a recetar un suero. ¿Sí? Por ello que la mayoría de las veces será suero fisiológico, suero isotónico, que no va a provocar cambio en mis glóbulos rojos. Pero si a una persona que ya tiene sodio, de alguna manera si tiene retención de sodio y le administro suero fisiológico, puedo provocar este fenómeno de la plasmólisis. Y a la inversa, si no tiene sodio mi paciente y administro solamente suero glucosado o Ringer, voy a provocar la ruptura, la lisis de mis glóbulos rojos. La conclusión aquí es necesario tener la gran seguridad clínica de que mi paciente necesita el suero A, el B, el Ringer lactato, el Ringer, o en su defecto tendría que tener yo en principio el ionograma. ¿Cuánto de sodio tiene mi paciente? ¿Qué vamos a hacer nosotros en la práctica? Vamos a tomar sangre venosa y ahí aprovecha la persona que todavía no tiene nota en eso. Y vamos a tener una disolución de cloruro de sodio que nos proporcionará el laboratorio, que es saturada. Saturada quiere decir que en un vasito de agua se añade sal, una media cucharilla y se mueve, se homogeneiza. Y entonces, si desaparece, si se disuelve, está bien. Pero en cuanto empieza a caer un poco de cloruro de sodio, esa solución está saturada. No admite más. ¿Sí? Pero si sigo añadiendo y ya va cayendo, por más que mueva, cae mucho, eso ya es sobresaturada. Sobresaturada. ¿Qué vamos a hacer? Se obtiene sangre venosa y en un tubo de ensayo lila, es decir, que tenga ETA, vamos a recoger la sangre. Luego de este tubo lila, mediremos un ml. En el tubo de ensayo 1, 2 y en el 3, es decir, 3 tubos de ensayo. En el 1 pondremos un ml de agua, en el segundo un ml de suero fisiológico y en el tercer tubo un ml de disolución saturada. A cada uno de ellos vamos a añadir 100 microlitros de la sangre del tubo lila. 100 microlitros. Mezclamos y luego en un portaobjetos
vamos a depositar una gota del tubo 1, del tubo 2, del tubo 3. En el portaobjetos 3 gotitas de cada tubo. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos añadido un poquitín de sangre al tubo número 1 que tiene agua, es decir, es hipotónico. En el tubo 2 es fisiológico y en el tubo 3 es saturado. Vemos al microscopio y dibujaremos. ¿Qué le pasa con el agua? Los glóbulos rojos se van a hinchar. Entonces aquí está aumentando la turgencia. En la disolución fisiológica, los glóbulos rojos van a ser normales. Y entonces aquí, ¿qué diremos? Que la presión osmótica intracelular y extracelular son iguales, por eso que no pasa nada en el glóbulo rojo. Y en la saturada, los glóbulos rojos van a ver cómo se van a deshidratar. Entonces eso es plasmólico. Las conclusiones, número 1, lo que dije anteriormente. Este tema me ayuda a entender que por la ósmosis, la concentración de los fluidos humanos en los diferentes compartimientos son fisiológicos o constantes. Número 2, gracias a la ósmosis se tiene una presión osmótica constante. 3, debido a la ósmosis, la tonicidad, el tono muscular es fisiológico. De lo contrario, si no tuviéramos este fenómeno de la ósmosis, un día estuviéramos hinchados como globos por el tanto líquido que tomamos y otro día estuviéramos esqueletos, piel y huesos. Pero el agua es el que está controlando. Y entonces entra dentro de las células o sale de las células con esta finalidad de mantener siempre la misma concentración. Y la conclusión más importante, con este proceso llego a aceptar la necesidad de saber interpretar un ionograma o con el examen físico de mi paciente. Si yo lo veo deshidratado en la revisión física, yo determino que no tiene turgor su piel, sé qué suero voy a elegir, ¿no? Y no provocar la plasmólisis ni el aumento de la turgencia. ¿Cuál es la composición, no? Aquí. Agua, aquí es cloruro de sodio, 8,5 gramos de cloruro de sodio y agua destilada, cantidad suficiente para mí. Así hay que irlo rellenando, por favor. ¿Por qué se denomina disolución? Porque tiene no sé, a ver, vamos. 46. Ahorita. Mañana voy a tomar ese examen, van a ver que no me sepan. Solamente va a entrar el que sepa. Ya, me habían estado escuchando, mire, me hace hablar doctora. Mañana se van a llevar las sorpresas. Bien, esto hay que rellenarlo, por favor. Glucosado. Composición, ¿qué tiene? Agua y glucosa. 5 gramos de glucosa y agua destilada, cantidad suficiente para 100. Cuando se tiene porcentaje, ¿están viendo mi pantalla, jóvenes? Perfecto, gracias. Sí, se ve, doctor. Gracias, querida. Entonces, miren, glucosado 5%, ¿qué significa? Que me está explicando que para cada 100 ml de disolución se necesitan 5 gramos. 5 gramos de glucosa y agua, cantidad suficiente para 100 ml.
Esto hay que completarlo, por favor. Ahora, ¿para qué patología se va a administrar este suero glucosado? En el caso de una hipoglucemia, ¿no? Y al 10% ya son 10 gramos. ¿Qué diferencia hay entre el Ringer normal y Ringer lactato? Todo eso, por favor, tienen tiempo para irlo revisando, ¿no? Ya, y este es el suero fisiológico. ¿Qué bibliografía consultaron? Indudablemente va a ser medicina interna y farmacología. Vamos a los sistemas Buffer. Hace rato una niña indicaba, ¿no? Nuestro pH se modifica constantemente. Cada día se modifica. Tienes razón. Pero se modifica de 7.35 a 7.45, nada más. Sin embargo, cada vez que tomamos, como están pudiendo leer en este párrafo, cada vez que bebemos jugo de naranja, limonada o Coca-Cola, el pH debía bajar a 4, debía bajar a 5. Y esto sería un desastre. No experimentamos esos cambios tan bruscos gracias a estos sistemas. Sistemas buffer, sistemas amortiguadores o tampones. Amortiguadores. Ahora, el momento que nos enojamos, que renegamos, que estamos estresados, definitivamente el hecho de consumir medicamentos modifica nuestro pH y podría llevarlo al desastre. Sin embargo, ahí están nuestros sistemas buffer. ¿Qué es un sistema buffer? Sistema, es decir, conjunto. No es conjunto vacío, por cierto. Es un conjunto, para que no se repita la palabra. Constituido por un ácido débil y su sal correspondiente. O una base débil y su sal correspondiente. Nosotros tenemos tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Esto hay que memorizar. Dentro de la célula, fosfatos y proteínas. Dentro y fuera también van a estar otras sustancias como las que ven anotadas. La hemoglobina con oxígeno, sin oxígeno. El ácido carbónico con 2 hidrógenos o cuando pierde uno ya el bicarbonato. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Vamos a trabajar con agua, una disolución que se denomina así, PBS, ¿qué significa esto? Solución salina de fosfato, pero que está con buffer, amortiguada. Entonces, esta se llama disolución salina tamponada. Y una disolución tampón bicarbonato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta piseta, que también se llama frasco lavador, con estos reactivos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En un tubo de ensayo vamos a añadir la muestra. ¿Qué muestra vamos a poner? Por ejemplo, la solución de buffer bicarbonato. Vamos a llevar al pHímetro y anotamos el pH. Como es bicarbonato, tal vez nos sale 8. Vamos a añadir hidróxido de sodio que está aquí. Oh, no olvidé anotar aquí. Hidróxido. Primero es el sodio, no es como yo quiero. Sodio, pues tiene que cumplir. Entonces, 0,5 ml del hidróxido de sodio y anotamos el pH. ¿Se modifica o no se modifica? Y aquí lo mismo. Luego vamos a añadir ácido clorhídrico. ¿Qué tal? ¿Cómo se modifica este pH? Luego, en vez de solución buffer bicarbonato, vamos a utilizar disolución tampón, buffer bicarbonato, ahora la salina tamponada. Y la próxima será agua. Vamos a ir modificando. Y vamos anotando. Hidróxido de sodio, aquí, solución buffer, agua con agua destilada. Y vamos a ir viendo cómo se modifica. Las conclusiones es de que
cuál de estos se modifica menos con base o con ácido. Con uno de ellos es que tiene que haber mayor modificación del pH. La conclusión es de que tenemos diferentes tampones que funcionan bien, unos en el ácido y otros en el sector alcalino. Y nosotros tenemos los dos tipos de tampones en nuestro cuerpo, porque Dios dijo, no, estos van a tomar ácido, van a tomar base, mejor le mandaré con todos los tipos de soluciones tampón. Bien, las conclusiones para esto. Clasificación, ya hemos visto aquí, ¿no? Intracelular, extracelular. Y homograma. Esto más jóvenes avancemos. Para mañana. Disculpe, doctora, una consultita, una Sí. pregunta. Sí. Es un caso que ahorita se me vino a la mente que relaciona los dos temas, pero le quería preguntar si era correcto. Que conozco muchas personas que toman el suero fisiológico, el que se le da a los bebés que están deshidratados, porque están completamente seguras de que es bueno para la piel, de que les hace brillar la piel. Pero, o sea, no toman todos los días, es una vez a la semana. Entonces, como acabamos de pasar esto, ¿no podría como que sus glóbulos rojos explotar y al mismo tiempo como alterar el pH? ¿O tienen razón y sí les mejora la piel? A ver, uno, puede darse los dos casos, Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué puede darse los dos casos? Supongamos que estas personas no tienen hábitos de consumir bastante líquido. Recuerde que la máxima es beba líquido, ¿no? Uno para estar hidratados, uno para tener una diuresis fisiológica y que puede eliminar todos los tóxicos, ¿no? Por esa parte podemos indicar, esta persona no tiene esos hábitos. Segundo, es una persona que transpira mucho porque donde trabaja no hay aire acondicionado, están en la calle o son estudiantes y tienen que ir en el micro, es decir, se deshidrata. En esos casos, amerita. De hecho, yo, por ejemplo, a mis pacientes que son obreros, a los que son obreros, que sé que trabajan debajo del sol y no sé cuántas cosas, les recomiendo, les receto a que tomen suero fisiológico. Y ellos se dan cuenta que, claro, están teniendo un aporte extra de agua y de los electrolitos que es súper necesario. Ahí se justifica. Pero en el otro caso, que sean personas que normalmente tienen su aporte de agua, de electrolitos de manera fisiológica, puede irse acumulando ahora, a la larga o inmediatamente. ¿De qué va a depender? De las características anatómicas, fisiológicas, bioquímicas de la persona. Vamos a ver que esta persona tenga un fallo renal. Entonces, el exceso de ese sodio, con ese fallo renal, con esa característica renal, va a provocar que vaya a retener mayor sodio, mayor agua, y con ello aumentará su bulimia y aumentará su presión arterial. Entonces, fíjese que lo recomendable es que no consumamos cloruro de sodio, es decir, no consumamos suero fisiológico, suero de rehidratación oral. Los grandes bioquímicos, los grandes médicos han calculado que el sodio que se encuentra en los diferentes alimentos es suficiente y necesario para que podamos reemplazar la pérdida de sodio que tengamos por diferentes sectores de nuestro cuerpo. Yo no haría en personas que no son albañiles, que no son churrasqueros, que no son obreros, no sería lo recomendable, Mercedes. ¿Ya? Rodríguez. Muchas gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Menciona usted que ya el sodio ya viene en los alimentos, pero ¿qué pasa con que el sodio viene acompañado de, por ejemplo, la sal viene acompañada del yodo, que también lo necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos contrarrestar eso?
o hallar un equilibrio. Ya, está bien, está bien. Pero en forma natural, Noemí, en forma natural, el cloruro de sodio no va con el yodo, con el yoduro. En Bolivia y en países donde no tenemos suficiente yoduro, lo que se hace como política de salud pública es añadirle al cloruro de sodio, a la sal común, añadirle el yoduro. No tenemos salares con yoduro. Entonces, como la gente sabe y dice, la gente come sal. Y entonces, si le decimos consuma yoduro, no lo va a hacer. Pero si le ponemos en otro producto, va a ser muy caro. Y como la sal es barata, por eso que las políticas de salud pública nacionales, para no tener tantos cretinos, no tener tantos deficientes, entonces se le añade, ¿no? El yoduro en la naturaleza lo tenemos sobre todo en los productos marinos, por excelencia. Y entonces, como Bolivia no tiene mar, esa es nuestra desgracia. Tenemos poco aporte de yoduro. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando, no? Ahora, otra política es añadirle al aceite el yoduro. Pero mucha gente no compra aceite porque es muy caro. Ahora, lo que sí debemos saber es de que hay sal cara y hay sal barata. Los dos tienen yodo, pero sucede que la barata tiene yodato y O3 y su rayita. La sal cara tiene yoduro y su rayita arriba. ¿Me dejo entender, no ves? Entonces, el yoduro cuesta más caro, Noemí, el yoduro. Por ello que uno se pregunta, ¿no? Oye, esto cuesta 1 peso y el otro cuesta 5 o cuesta 3. Entonces, ¿cuál va a comprar el pueblo, Noemí? El barato. El más barato, sí. Ah, porque no sabe, esa es nuestra obligación, es la obligación de ustedes a partir de hoy. Y entonces esa es la desgracia del cuerpo, quiero decir, del ser humano, ¿no? Cuando están en la política, entonces, igual a la gente hay que decirle que compre, que es sal yodada, pero es que está en forma de yodada. Solamente los militares, cuando estaban, no soy partidaria de los gobiernos de los militares, ¿no? Soy democrática, pero en los gobiernos de los militares, ellos invirtieron en estas fábricas que añadían yoduro. Porque hay que reconocerlo, hay muchos militares que son intelectuales y son patriotas y se preocupan de la salud pública y del bienestar de la población. A partir de hoy, entonces, su tarea es esa, por favor, no se olviden, y van a revisar sal molida que tengan en su mano, revisen. Esto tiene yodato. Ah, ya. El yodato no es absorbido en gran proporción por nuestro cuerpo, pero sí el yoduro. Ahora, otra cosa que tienen que saber a propósito de esto es de que durante mucho tiempo se manejaba la teoría de que el repollo, el rábano, no sé qué alimento más, tenían bastante yodo, ¿no? de repollo. Eso está totalmente desvirtuado. ¿Saben cómo es la historia? Es que esos alimentos absorben, chupan, capturan todo el yodo que encuentran en la naturaleza, pero se lo atrapan para ellos. Entonces uno pensaría que al comer repollo, al comer rábano, entonces va a atrapar yodo. No. El poco yodo que pueda tener de mi pescado chiquitito que estoy comiendo, el rábano lo chupa y se lo va a llevar al váter. Ahora, entonces no se debe comer rábano, se debe comer, pero variado. Hoy día sí, en otra semana no. No como en mi caso, por ejemplo, cuando yo era pequeña, mi mamá cada día nos hacía comer rábano, porque la pobre, hasta ese entonces, se manejaba la teoría de que el rábano era un alimento rico en yodo. Y entonces todas las mamás temían de que su hija tenga sus medallones aquí, ¿no es cierto? Y ya luego, después de unos 20 años, se publicó de que sí es cierto que el rábano y compañía atrapan el poco yodo que puede haber en los terrenos y lo mismo en el cuerpo humano, pero lo atrapan, lo forman quelatos y no lo sueltan. Así que por favor eso van a leer
para tener mayor convicción. Todavía alguna parte del pueblo maneja todavía, coma rabanito a mi hijo, ¿no es cierto? Y más bien le está robando lo poco que pueda tener. Muy bien, gracias, les agradezco y ya tienen Muchas punto. gracias, doctora. Nada, ya tienen punto, pues. Vamos aquí. Ionograma. ¿Qué es grama? La representación gráfica, ¿no? ¿De qué? De los iones. Iones que tenemos que tenerlo ya de memoria es el sodio, el potasio, el cloruro, el magnesio, el calcio, los más importantes. Entonces aquí, esto ya lo sé, componente mayoritario del cuerpo humano y el agua, lo mismo que del planeta Tierra, ¿no es cierto? Más del 60%. Lo que debemos aceptar que en el seno del agua se encuentran muchas sustancias polares. Y estos son los electrolitos. De todos estos electrolitos, el sodio es el fundamental. Pero vuelvo a insistir, los grandes científicos calculan que el alimento, los alimentos tienen en forma natural el sodio que necesitamos. ¿Ah? Y hay varias teorías en relación a esto del sodio. Fíjense, algo que me impactó mucho. ¿Por qué se llama pan casero? Esto en Chile lo aprendí. Entonces, pan casero. Y entonces me invitaron el pan casero de Chile. Comí y me dice, ¿qué te pareció? Lo mismo que nuestro pan casero de por aquí, que venden de Valle Grande. ¿Ya? Dije, sí, sabroso, pero no te diste cuenta de algo más que, sí, salado, claro. Y entonces fíjense, ¿no? Cómo los patrones hacían elaborar el pan salado para que los empleados, por la sal, beban más agua. Y entonces, permítanme la expresión, la panza la tenían más llena de agua. Y entonces había menos probabilidades que se coman los duraznos o lo que estuvieran cultivando. ¿Mm? Al igual que en este caso que les voy comentando, lo mismo ha pasado a lo largo de la historia cuando a la gente se le empezaba a dar sal, la gente le sentía más sabroso, definitivamente potencia las terminaciones nerviosas de nuestra lengua y esta recibe con mayor eficiencia la concentración de los otros componentes de los alimentos. Cuando le ponemos sal nos parece más sabroso porque ya estás acostumbrado. Y entonces la gente vio que todo era más sabroso poniéndole sal y ahí empezó el gran negocio y la gran desgracia para la humanidad. Por ello, fíjense que de todas las muertes, la que corresponde a muertes no infecciosas, la mayoría de esas se debe a ACV. Y el ACV, la mayoría se debe al aumento de la presión arterial. ¿Y por qué está aumentada esa presión arterial? Porque la gente come exceso de sal. Fíjense en su casa cuántos tienen presión alta. Ahora, alguien dice, yo como bastante, le pongo a mi comida, es que es joven, chiquillo. Por el momento se va eliminando. Es eficiente el sistema de eliminación del sodio. Y cuando no lo sea, entonces tenemos otro paciente más. Entonces empecemos educándonos a nosotros mismos. Ustedes debían de eliminar su azucarero y debían eliminar su salero. Es inconcebible ver personas del área de salud que andan desesperados de la sal, ¿no? No debía de ser así. Usted que es inteligente empiece a ver aquel detalle. Bien. En emergencia vamos a tener pacientes con dificultades respiratorias. Entonces, en esos casos, lo más importante es gasometría. Dificultad respiratoria, gasometría. Y en forma paralela irá ionograma. Y en emergencia también es importante la glucemia. Personas que vienen con cefalea, casi siempre puede estar elevada su glucosa. Personas que están somnolientas, hipoglucemia.
Entonces, en este tema, ¿qué es lo que nos interesa? Los electrolitos. ¿Qué es electrolito? Agente químico. Pero esto es lo interesante, que tiene esta propiedad, que cuando se encuentra dentro del agua, se disocia o se ioniza. Disocia quiere decir que se divorcia, se separa. El cloruro de sodio se disocia en cloruro y sodio por aquí. Ah, pero con carga. Uno positivo y otro negativo. Ah, pero además, ¿qué? Tiene capacidad de transmitir corriente eléctrica. Si no, no es un electrolito. Esta es la explicación por qué nos pasa la corriente. ¿No es cierto? Porque si no tuviéramos estos electrolitos, podríamos meter nuestro dedito al enchufe y no tendría que pasar nada. ¿Qué es el ionograma? La representación de los valores de nuestros iones. Y se lo va a representar como mili equivalente. ¿Cuáles son estos electrolitos? Ya lo sabemos, ¿no? Fuera de la célula, que son los que medimos. Es muy difícil para la mente humana sacar líquido intracelular, ¿no? Esto ya lo hacen los grandes científicos. Nosotros nos contentamos en consultorio con estos extracelulares, ¿no? Sabemos los valores, ¿no? 3,5 a 5. Fíjense cómo se escribe mili equivalente, ¿no? Lo correcto es esta Q, tiene que ser minúscula, por favor. No lo puedo corregir porque esta figura me la he pirateado, ¿no? Del internet. Ahora el calcio ya nosotros lo hemos aceptado como 8,5 a 10,5. Cuando está representado como mili equivalentes 1 a 2. El magnesio, miren, 5, ¿no? Magnesio 5. Cloruro, en varias literaturas se muestra hasta 110. Yo tengo en mi cabecita 110, este es el policía, ¿no? La patrulla 110. Un poquito menos ya, pero de memoria ya tengo 110 para no perder. Mediante una tabla, indique las funciones del sodio. En teoría ya tenemos esto, pero podemos ir rellenando, ¿no? El sodio. ¿Para qué es fundamental el sodio? Uno, para regular la bulimia. A mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de agua, ¿no? Si hay mayor cantidad de agua, entonces fíjense, si yo tengo mi cachete y se llena de agua, evidentemente va a brillar, lo que decías, Mercedes. ¿Ven? La gente lo hace por ello. Entonces está hinchada, ¿no? Pero eso va a cobrarle factura en algún momento. Luego, como es electrolito el sodio, es el encargado también del equilibrio electrolítico, tanto de sodio, tanto de cloruro tiene que haber, ¿no? Van de la mano. Otra función importante es el encargado de determinar los cambios del potencial de la membrana celular. ¿Se acuerdan, no? Cuando llega un impulso nervioso, determina que el sodio entre dentro de la célula. Y entonces la membrana celular, después estado de reposo, se va a despolarizar. Entra el sodio, sale el potasio. Ahora, cuando entra el sodio, va a entrar también el calcio. El potasio intracelular, ya lo sabemos, y este es fundamental para la bomba, igual que el sodio, ¿no? Para la bomba del sodio y potasio de las membranas celulares. Y con ello es responsable de el cambio de potencial de reposo a potencial de acción de las membranas de cada una de las células. No debemos olvidar al potasio como el responsable de la contracción muscular, esquelética, pero fundamentalmente cardíaca. Es importante recordar la parálisis progresiva ascendente en los casos de hipopotasemia, por lo que estamos hablando, ¿no?
contracción muscular esquelética. Cuando hay poco potasio, entonces va a llegar a experimentar el paciente una parálisis ascendente, pero brusca, inmediata, en horas se va a ir quedando paralítico, primero los dedos, luego todo el pie, en 2 horas llegará a la rodilla, en otras 2 horas los muslos. Esto serían las personas que pierden bastante potasio. Entonces aquí por favor les invito a que hagan del calcio. Uy, el calcio. Para mí este es el director de la Orquesta Bioquímica Intracelular. Debían darse una vueltecita a revisar su relación con la calmodulina. Esta es una proteína que tenemos en la musculatura lisa. Recuerden que en la musculatura esquelética y cardíaca encontramos a la actina, a la miosina, a la tropomiosina, a la troponina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Aquí en la contracción de la musculatura esquelética, entonces yo encuentro miosina, actina, troponina, tropomiosina. Gracias a esas proteínas, este tipo de fibras musculares se van a contraer y relajar. Sin embargo, en la musculatura lisa, la contracción-relajación se debe a la calmodulina. Esa es una gran diferencia. La calmodulina es una proteína que se encuentra en la musculatura lisa y que cuando se encuentra con 4 átomos de calcio, la calmodulina experimenta una serie de cambios morfológicos, estructurales, que determinará el movimiento de esa célula lisa y que nosotros lo conocemos como los movimientos peristálticos. ¿No? Interesante, ¿no? ¿Me excedé? Busquen sus imágenes, por favor, y estas horas que quedan, dense una vueltecita por la calmodulina. Calcio, ¿qué más me estoy olvidando? Magnesio. El magnesio es fundamental para la síntesis de todo lo que vienen a ser los componentes químicos del tejido conectivo. Por ello que la gente que tiene dolores musculares, articulares, porque podría estar disminuido el ácido hialurónico, componente de los tendones, de los ligamentos, de las articulaciones grandes, cuando se le administra o se le receta al paciente cloruro de magnesio, mejora ostensiblemente, debido a que se aumenta la síntesis. Recuerde que el magnesio, al igual que los otros elementos minerales, son los auxiliares inorgánicos de las enzimas. Por ello me gusta destacar el magnesio, ¿no? Ahora, el magnesio también es el cofactor indispensable de la glucólisis. Las enzimas de la glucólisis no trabajan eficientemente si no es en presencia de magnesio. Por ello que a menudo recetamos a los pacientes que consideramos que tienen deficiencias de magnesio, recetamos el magnatil cálcico o el isotón cálcico. Son nombres comerciales de estos productos que tienen magnesio. Y claro, no hay que olvidar ahí al Power. El Power tiene magnesio, tiene glucosa, tiene sodio, tiene potasio. Entonces, para un deshidratado, para un
caquético, te puede servir el Power, siempre y cuando no haya problemas de presión arterial. Sin embargo, el magnesio, debemos recordarlo, es un gran laxante. Es decir, que favorece el movimiento de las velocidades intestinales. Y por ello que se lo utiliza como sal de magnesia, ¿no? Sulfato, leche de magnesia, sulfato de magnesia. Y lo que no quiero que olviden que es un gran depresor del centro nervioso de la respiración del bulbo raquídeo. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Sabe qué hace el pueblo? El pueblo busca en las farmacias leche de magnesia. ¿Para qué? Se le pregunta, ¿por qué? Y entonces la mamá dice, es que está estreñido mi hijo, ya está bien. Viene otra mamá, leche de magnesia. ¿Para qué lleva, señora? Es que está con diarrea mi bebé. ¿Qué tal? Por ello, sí, eso es lo que quiero que metan en la cabeza, ¿no? Para el pueblo, la leche de magnesia es la solución, es la panacea de todos los problemas. Entonces, una madre para su hijo con diarrea que compra leche de magnesia y termina deshidratándose y eliminando el potasio y por consiguiente no va a haber trabajo cardíaco. Entonces el niño muere. ¿Y qué es lo que se va a certificar en la muerte de este niño? Que murió por deshidratación, por la diarrea, ¿no? Pero no por el uso de la leche de magnesia. Por ello, donde puedan, ustedes tienen que hablar. Está metido ahí como un chip en la mente de las mamás. Diarrea, leche de magnesia. Estreñida, leche de magnesia. No puede matemáticas, leche de magnesia. Para todo es leche de magnesia. ¿Mm? Ahora, en estos niños que están deshidratados y si se le administra magnesio, indudablemente puede dejar de respirar a nivel central, porque el magnesio va a provocar esto. Sí, en ginecología van a avanzar con relación al magnesio para las personas, para las embarazadas que tienen eclampsia. El antídoto, por así decir, de la eclampsia va a ser el magnesio. Pero con el magnesio te puedes pasar ya también. Entonces ahí vas a usar como antídoto el gluconato de calcio. A ver, entonces alguien me va a decir, me está enseñando ginecología, pediatría. No, yo le estoy mostrando para qué está estudiando bioquímica conmigo, que tiene mucha importancia. Para mí es medio cuestionable lo que tenemos que hacer en laboratorio, ¿no? pH, papel universal. No, usted lo que tiene que saber es para qué está estudiando, porque todo esto se aplica a lo largo de la carrera y a lo largo de la profesión. Bien. Gasometría, no tenemos gasómetro. ¿Cuántos minutos me falta? 4, tengo que acabar. Gasometría. Hasta donde de jóvenes avanzamos esto y nos vemos mañana. ¿Sí? Van a llevar material para los 2 primeros temas a los que les toque. Y vayan estudiando porque no voy a dejar entrar a la gente que no domine los 2 temas. Vamos a ver, en esto de gasometría. Entonces, en emergencia podemos tener personas que tengan dificultad respiratoria. Y entonces esa dificultad respiratoria que pudo en principio tener su causa tal vez en una neumonía normalita, entre comillas normal, ¿no? Como complicación de una neumonía, puede llegar a tener un edema pulmonar o por diferentes circunstancias una fibrosis pulmonar por el uso prolongado de amiodarona o por su trabajo se intoxica con gramaxone, el herbicida, o porque es pobre y vive debajo de un techo con tejas de asbesto. Entonces, las causas pueden ser diversas, pero esta persona tiene dificultad respiratoria. Evidentemente, su consciente puede estar afectado, no sabe, no está orientado en tiempo ni en espacio. Entonces, en estos casos, se justifica la gasometría.
arterial. Algunos años hemos tomado sangre de las arterias, no es difícil, pero tiene mucho riesgo. Nos estuviéramos metiendo con las arterias, la sangre arterial de una persona y podríamos llevar a alguna infección, ¿no? Recuerden que la toma de esta muestra de sangre arterial es con personas que están por morir, o sea, o vive o muere, una de dos. Por ello que desde hace unos 3 años prefiero no hacerlo con ustedes. No vaya a ser que vaya alguna complicación, ¿no? De todas maneras, los videos están ahí para que se los puedan observar. ¿Cuál es el orden en que se debe de leer una gasometría? Ahí está, pH, el componente respiratorio, la presión arterial. Fíjese que está con A minúscula, no es mayúscula. Cuando es A mayúscula es alveolar, cuando es minúscula es arterial. A veces nos peca la tentación de escribir como yo quiero, no es así. Bien, entonces dióxido de carbono, oxígeno y el bicarbonato. Sus valores de referencia, que ya los conocemos. ¿Sí? 735. Aquí hemos quedado que sea 26, ¿no? Como término medio. Ya saben de dónde viene este dióxido de carbono, ¿no? Fíjense, miren, aquí arriba, 735. Yo quito el 7 y queda 35. Quito el 7 y me queda 45. No hay para qué memorizar. Entonces, el del dióxido de carbono. Aquí, como término medio, ya hemos convenido que nos quedamos con 26. La presión del oxígeno, 80-90. No estamos hablando de saturación. ¿No ven? Y el exceso de base, que alguna referencia lo maneja con más menos 3, y nosotros hemos visto con más menos 6. Y según otra literatura, maneja hasta 10. Entonces va a depender en qué hospital vas a trabajar y con qué parámetros se están trabajando. ¿Por qué puede haber desequilibrio electrolítico? Ya lo sabemos, enfermedad renal, pierde mucho sodio, potasio, o tiene problemas en la absorción. Le falta factor intrínseco, por ejemplo, en la mucosa gástrica, o los trastornos hormonales. ¿Cuáles son las alteraciones del ácido base? Ya lo sabemos, acidosis metabólica.